pero ahora, como venimos haciendo todas las semanas, cada vez que podemos en este programa, vamos a promover y conocer un poquito más de las bellezas que tiene nuestra ciudad. Arequipa, lamentablemente creo que los arequipeños somos los que menos la conocemos. A veces vienen los turistas, se informan y buscan cosas y detalles que nosotros los tenemos tan a la mano y tan a la vista que a veces los tomamos como son tan cotidianos que ya no les prestamos atención, ¿no? Así es, y se está generando todo un circuito turístico, que ya lo hemos venido conversando más desde hace semanas atrás, sobre un nuevo circuito turístico en la ciudad de Arequipa, no porque se esté creando algo nuevo, no es porque sea algo que recién se acaba de descubrir, algo que siempre ha estado ahí, pero que nosotros probablemente no conocemos, o como tú dices, todos los días pasamos en importancia. Vemos pero no miramos. Exacto, ¿no? Y uno de esos baluartes, monumentos o templos de tradición y cultura, como nos han puesto en la nota, es el Teatro Fénix, que probablemente mucha gente sepa que está ahí, pero que no lo sabe apreciar. Así es. Bueno, tenemos dos invitados. Está con nosotros Guillermo Arcilla, miembro de ADEGOPA y encargado de la red de nuevos atractivos turísticos. Y estamos además con, dueña y administradora también del teatro, la señora Rocío Villa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Disculpe, me quedé Villa Mardón. Villa Mardón. Pensé que era tu mamá. Dije, se han equivocado acá con la mamá. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Buenos días. Buenos días, bienvenidos. Muy bien. Vamos a ver un informe, ¿les parece? Perfecto. Sobre el Teatro Fénix. Forma parte del circuito de la Belle Époque, quizás por la muestra de arte que refleja su construcción. El Teatro Fénix ya lleva 189 años de albergar cultura y tradición. Es en 1825 que se forma una sociedad para iniciar la construcción de esta majestuosidad. O sea, que tiene sus buenos años y tiene una historia cultural bien grande a nivel de Sudamérica, ¿no? No solo de Arequipa, Perú, sino a nivel de Sudamérica. Han pasado grandes compañías de Europa, de Argentina, o sea, tiene su historia cultural. Esta obra ha sufrido muchos cambios. Desde aquellas épocas en que los ciudadanos mandaban sus sillas días antes para poder apreciar el espectáculo desde sus palcos, o cuando quienes estaban sentados en las plateas se veían obligados a abrir sus paraguas cuando llovía. Las grandes compañías que llegaban a nuestra ciudad también tenían dificultades para transportarse. Y las compañías que llegaban de Europa, de otros lados, pues en el siglo XIX, ¿no? Venían a mula de lomo desde Islay. Llegaban en barcos y venían atravesando todo el desierto, ¿qué se llama? Lomo de mula. En 1980 cuando le dan el nombre de Teatro Fénix. Ya con un techo de madera se disponía a seguir difundiendo la cultura. Posee una importancia histórica insuperable y está dividido en 3 niveles. Encontramos las plateas, que eran espacios donde las personas podían apreciar el escenario en todo su esplendor. Arriba están los palcos, cuyo espacio era alquilado por las familias que querían apreciar el espectáculo de forma más íntima. Este espacio consta a su vez con palcos bajos, o conocidas también como covachas. En el tercer nivel estaba la galería, o conocida también como gallinero. Este era el último nivel del teatro que no contaba con techo. En sus instalaciones aún podemos encontrar proyectores de cinta con carrete, ya que hasta el 2001 el Teatro Fénix fungió de cine. Albergaba a todas las personas que gustaban de apreciar de clásicos.
Bueno, un mensaje, que vengan a conocer el teatro porque aparte de que arquitectónicamente vale mucho, es un monumento histórico de la nación, tiene un valor cultural enorme, aparte del valor histórico. Dada la interesante tradición de este teatro, de su historia gloriosa y de que ha sido y es una galería de arte, albergando la cultura musical y artística de muchas épocas de nuestra ciudad, es que no debe quedar en el olvido. Vemos este hermoso recinto aquí en el centro de la ciudad y probablemente muchas personas no le hayan dado el valor que realmente pues merece este gran teatro, el único teatro además construido en sillar, ¿sí o no? Es el único teatro en el mundo que está construido en sillar. Existía antes un recubrimiento de madera en parte del teatro, ¿no? Recordamos eso y las lámparas también. Que ya no está. Desgraciadamente. Pero desde ya creo que se posiciona como el único teatro en el mundo que está hecho en este En ese material, exactamente. Además que ese teatro, en el caso de Arequipa, es el símbolo de nuestra intelectualidad, ¿no? Porque allí en el siglo XIX se presentó la primera obra indigenista del país, que fue una obra escrita por Carolina Mato de Turner, ¿no? El drama que se llamaba Imazuma o El secreto de los incas, que luego la cantante tomó su nombre del personaje. Se presentó aquí incluso 4 años antes de que escribiera Ave sin Nido, en 1888. Y después también en 1893 la compañía El Vela, que era una compañía española muy famosa, que solía actuar en Arequipa, presentó Mariano Melgar. Fue una obra también del nacionalismo. Sabemos que en la Belle Époque se caracteriza por este tipo de movimientos. De un lado, ¿no?, la mirada hacia los movimientos indigenistas, y de otro lado también hacia la identidad nacional, en el caso de Arequipa, hacia la identidad local. ¿No? Esas son parte de las obras. Además se han representado obras líricas, ¿no? Tenemos por eso la compañía El Vela, entre otras, que llegaban a la ciudad, se alojaban en casas, porque en esa época los hoteles no tenían las comodidades actuales, y luego presentaban allí, aunque el teatro ya se construyó en 1825, ya saben ustedes que el suelo fue propiedad de la señora Rafaela Cereceda, la esposa de Trinidad Morán, y ellos iniciaron la construcción con la Sociedad de Caballeros Pudientes de Arequipa, que comenzaron la primera etapa que no se pudo concluir, pues no tenía techo, ¿no? La gente iba con sus paraguas para los días de lluvia, hasta que se puso el techo del teatro, ¿no? Se hizo un techo de madera, primero una carpa como de circo, para que pudiera funcionar. Y podemos pensar en este momento que es el teatro y el cine más antiguo, en breve cine también, que está todavía funcionando en el Perú desde 1925, que se inició su construcción, y que hasta ahora sigue en vigencia. Tiene un recorrido bastante largo histórico. Funcionando ahora mismo, ¿no? Funcionando, porque ya tenemos 189 años que el teatro nos está presentando siempre cosas, ¿no? Ha tenido una época, claro, sin funcionar, pero ahora lo tenemos otra vez en funcionamiento, y es parte del proyecto de la Belle Époque, porque queremos que sea nuestra máquina del tiempo, que la gente que visite el teatro pueda ver imágenes del cine mudo, en blanco y negro, ¿no?, de principios del siglo XX, aunque el cine llegó al Perú antes del siglo XX, y luego también imágenes de Arequipa, de la Belle Époque de esa época, ¿no? Son cosas que tenemos allí que pronto empezará a funcionar. Rocío ya tiene este proyecto andando y lo vamos a integrar a nuestro circuito. Ya es parte ahora mismo, pero ya lo vamos a integrar activamente. Todavía tiene, ¿no?, ustedes rollos con distintas películas y todas estas cosas que conservan. Cuando éramos cine, claro, pero ya pues eso es obsoleto, porque eran rollos de 35 milímetros que ya no... Ya no. Y las máquinas también son del siglo pasado. Bueno, pero para la foto. Claro. Son cosas que no se encuentran en cualquier lado. Claro, o sea, estamos considerando las máquinas que tenemos, bajarlas y ponerlas a exhibición, ¿no? Porque sí, vale claro, la pena. Y eso además le da un valor agregado, es parte de la historia de lo que se ha hecho en ese teatro, ¿no? Claro. Cuando ustedes nos hablan también que este teatro pertenece a toda esta corriente de la Belle Époque, ¿cierto? Belle Époque. Es por unas características que tiene también esta construcción. La construcción es anterior, ¿no? Nos debemos acordar que cuando se proclama la independencia del Perú, dio lugar a la entrada de bastantes familias que inmigraban, ¿no?
sobre todo muchos ingleses. La primera empresa transnacional, la más antigua que tiene el Perú, es una empresa arequipeña, es Brayart, que llegó en 1821, en septiembre, apenas terminada la independencia, fue la primera que se instala aquí. Todo este movimiento crea una serie de nuevas necesidades, ¿no? Sobre todo en la parte de los ingleses, que ellos ya no se habían adelantado con los movimientos culturales, y llegan a Arequipa. Curiosamente Arequipa se convierte por eso en un escenario cultural muy peculiar. Flora Tristán decía que sus primos, a pesar del dinero que tenían, no sabían leer. Sin embargo, para finales del siglo XIX ya la gente asistía al teatro, a la ópera, a la zarzuela. Luego nos siguió el resto del Perú. Saben ustedes que El Cóndor pasa recién, se estrenó en 1913, que vendría a ser, junto con Ollanta, ¿no?, uno de los primeros expresiones indigenistas. Porque el año que aquí se estrenaba Mariano Melgar, se estrenaba en Chicago la nueva versión musicalizada de Ollanta. Y aquí, sin embargo, ya teníamos el antecedente del paso de Clorinda Mato de Turner, que era cusqueña, pero estuvo aquí en El Deber, escribiendo esta obra, ¿no? Y posteriormente ya se dio la entrada. Las características son sobre todo culturales, porque el teatro tiene una estructura especial. El teatro se ha trabajado en varias etapas. Nosotros sabemos que a finales del siglo XIX, 1880, 1890, debieron llegar nuevos planos para hacer posiblemente reformas, ¿no? Algunos de los documentos que hemos visto, incluso se cita a Gustave Eiffel, que es como parte de los que participarían con su empresa seguramente, él pero en persona no, pero su empresa diseñaría, como lo hizo para Arequipa, el Puente de Fierro, ¿no?, y algunas estructuras para el Perú, también parte del escenario, porque lo curioso de este teatro es la acústica, que para la época era insuperable, ¿no?, y incluso hasta ahora se sigue conservando. Muy buena acústica. Y debajo del escenario tiene también como un pasaje, bueno, por donde los actores pasan de un extremo a otro, pero también tiene una especie de cavidad. Esa cavidad que tiene debajo del mismo escenario, ¿es justo para ese tema de la acústica? Sí, efectivamente. En algún periodo de tiempo, no sé cuándo, cerraron, porque aparentemente antes era abierto, no sé cómo, pero sí, efectivamente, eso le da la acústica. Claro, le mejora la acústica. Bueno, Rocío, esta es una herencia de tu familia. Así ¿cierto? es algo que se pasa de familia en familia, este teatro. Bueno. Y bueno, y qué tal es el sentirse, ¿no? Ser dueño de un patrimonio que es parte de esta historia, no solamente de la ciudad de Arequipa, de la historia artística, cultural del Perú también. Claro, aparte de la herencia es una responsabilidad, creo yo, ¿no? Para mí es una responsabilidad, o sea, sacarlo adelante, ¿no? Porque durante muchos años ha estado un poco perdido y lo que estamos haciendo es rescatarlo y, bueno, ponerlo en valor poco a poco y tratando de que sea, pues, lo que fue, ¿no? Un centro cultural que merezca la fama que tiene, ¿no? Y volver otra vez a que funcione como funcionó, pues. Darle el verdadero sentido del teatro, ¿no? Porque sí, tuvo un tiempo que estuvo cerrado, otro tiempo que de repente se hicieron reuniones de otras iglesias, o no sé, habían encuentros de cosas que no tenían mucho que ver con el propósito de lo que es un teatro, ¿no? Del arte. Sí, bueno, yo desde que tengo uso de razón, ese teatro estuvo alquilado. Siempre estuvo alquilado a unos u otros, y unos u otros hicieron varios cambios adentro y, por ejemplo, en los palcos, toditos los palcos, en el palco principal tiene un escudo, creo que es de la ciudad de Arequipa. Todititos tenían eso y eran de bronce, solo queda uno. Dijeron que eran 3 pisos y en realidad en su época fueron 4, porque era la platea, los palcos bajos o las covachas, los palcos, galería, y encima en la galería había gallo, que eran unas graderías de madera. Y si Dios quiere y todo va bien, ojalá se pudiera recobrar y hacer... Poner en valor todo eso. A tener todos esos pisos, ¿no? Bueno, ¿qué proyectos para este año? ¿Qué se viene más adelante en el Teatro Fénix? Ahora estamos formando el elenco de danza folclórica permanente para el teatro. Estamos en estos momentos, todo este mes, haciendo casting para todos los bailarines que quieran integrarlo. Vamos a dar clases de todos tipos de bailes, de contemporánea, de tango, de jazz, bueno, hay varios, ¿no? Y estamos viendo
también, bueno, los talleres de teatro. Siempre estamos viendo obras de teatro, hace poco se presentaron ahí las vándalas, por ejemplo, ¿no? Ay, que ha sido todo un exitazo, la cola daba la vuelta hasta el Club Arequipa prácticamente, hasta lleno total los 2 días. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Claro, igual se estuvo presentando Perú Jajá, También. Las Caloradas, es por mencionar lo último Sí. que hemos estado viendo en el Fénix. Así es. Bueno, y esperemos que esa actividad continúe, pero también ahora tenemos nosotros que revalorarlo, bueno, porque uno no quiere lo que no conoce, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿qué es eso, un teatro? La gente que a lo mejor solo pasa por ahí, nunca entra al teatro, dirá, bueno, solo lee el título de Fénix, pero nada más. Pero tenemos que dar a conocer un poco más esta historia que tenemos dentro de este teatro. Justamente ese es nuestro plan, ¿no? Nosotros ya en julio tenemos que arrancar con el teatro, presentar por la mañana y por la tarde 2 funciones. Vamos a ver cuántos días a la semana de momento. Por la mañana y por la tarde, en una función muy corta, de máximo 10 minutos, se va a poder ver cine de principios del siglo XX, un poco de la historia, ¿no? Cómo llega al Perú el cine, y yo en película muda, y parte de las imágenes de la Arequipa de la Belle Époque, de manera que cuando la gente quiera saber el significado realmente del Teatro Fénix, pueda asistir, pueda transportarse a la época, ¿no? Se siente en el lugar. Ya hemos hecho la experiencia. Les trajimos algunas fotos del teatro antiguo y algunas que hemos hecho nuevas también, con personajes vestidos a la usanza, ¿no? Del principio del siglo XX, como hicimos el recorrido a Belle Époque. Nuestra idea es que ahora la gente pueda entrar con un precio interesante, accesible, en un par de horarios, vea la función, se informe, vea un poco las instalaciones, conozca el verdadero significado, no solamente es lo que se haga hoy, sino también es parte de lo que históricamente ha funcionado dentro del teatro. Ya lo estamos teniendo, bueno, en breve vamos a tener la visita de algunos operadores extranjeros que vienen a ver el circuito y van a ver también cómo funciona esto de Belle Époque, que sería único en el Perú. De momento somos la única ciudad que ha puesto en valor toda la historia cultural, económica y artística de principios del siglo XX, ¿no? Hablamos de 1900 a 1950. Que tenemos muchísimo y esperamos aspirar con esto también a ser una de las ciudades que formen la ruta internacional del modernismo, que está marcada por este periodo de cambios sociales, políticos, económicos, del que el Teatro Fénix todavía es un testigo vivo, ¿no? Qué bueno, Qué felicitaciones bien. por eso. Sí, felicidades a ambos, qué bueno que ahora la familia pues haya retomado la administración del Teatro Fénix y que le están poniendo valor y dándole cada vez más importancia como lo que es un movimiento parte de la historia de nuestra ciudad. Sí, gracias. Y gracias a Guillermo, que es el promotor de todo esto, ¿no? Sí, Y Arequipa, o sea, por Arequipa, ¿no? Lo hacemos por Porque- Arequipa, justamente, ¿no? Estamos perdiendo, estamos a 2 meses de las fiestas de Arequipa. A ver si podemos hacer algo, ¿no? Si podemos rescatar por lo menos la obra de Mariano Melgar, que el teatro la pueda volver a poner en escena. Así es. Sería maravilloso. Por eso, felicitaciones de nuevo, ya saben, acá en Hora Arequipa siempre estamos promoviendo, por eso siempre estás aquí invitado, Guillermo, promover todas estas cosas. Tenemos que conocer más de nuestra ciudad para que se termine pues de destruirla, para que no se termine de destruir la ciudad. Es el colmo como autoridades, ¿no es cierto?, dan permiso para que se hagan cada cosa en la ciudad sin conocimiento de toda la historia que existe en nuestro centro histórico. Solo por mencionar el centro histórico, ¿no? Lamentablemente hay otras partes que no pertenecen al centro histórico que están desprotegidas. Es cierto. Bueno, hay que conocer más nuestra ciudad entonces. Nos vamos a la pausa y regresamos con estimulación del lenguaje y nuestros nuevos desplegados.